Muy buenas, bienvenidos a este primer episodio de la experiencia eSIM. eSIM es una iniciativa de educación médica impartida por especialistas en medicina de emergencias. Nacimos con la misión de impactar positivamente la atención médica de la población costarricense, brindando confianza y seguridad al personal de atención de emergencias. Iniciamos hace 2 meses con nuestros cursos y ahora hemos decidido ampliar nuestro proyecto generando estos espacios audiovisuales de capacitación a través de nuestro canal de YouTube para médicos que trabajan en servicios de emergencias o en la atención primaria a lo largo y ancho del país. Mi nombre es Fabio Matamoros y los voy a estar acompañando en el episodio de hoy. Como les anunciamos la semana pasada en nuestro video introductorio, hoy resolveremos juntos el caso de un paciente con palpitaciones sin necesidad de ponerle un acceso venoso. Iniciamos con el caso. Se trata de una paciente femenina de 22 años que ingresa al servicio de emergencias por palpitaciones, que iniciaron hace 30 minutos y que aún no han cedido. La paciente indica que ya ha tenido episodios similares con resolución espontánea y que decidió no consultar en otras ocasiones, pero hoy, ante la persistencia, decidió venir al servicio. Usted le completa la historia clínica y en general no tiene antecedentes patológicos previos, no consume drogas, no es alérgica a ningún medicamento, no fuma ni toma y no tiene mayores alteraciones en su historia ginecobstétrica. Fue operada de apendicitis en la infancia sin ninguna complicación. La paciente ingresa caminando por sus propios medios, luce en buen estado general y sus signos vitales al momento de la exploración son presión arterial 114-160, frecuencia cardíaca 188 latidos por minuto, temperatura 36.6 grados centígrados, saturación de oxígeno 97% aire ambiente y frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Al examen físico tiene un adecuado estado de conciencia, no tiene agitación yugular, ruidos cardíacos son rítmicos, pese a la frecuencia no se ocultan soplos, tiene campos pulmonares con murmullo vesicular presente, simétrico y sin ruidos agregados, el abdomen es blando, depresible, no tiene edemas, no tiene frialdad distal, el llenado capilar es normal y no tiene ningún déficit neurológico. Usted decide realizar el electrocardiograma que mostramos a continuación. Como podemos ver, se trata de una taquiarritmia. Las taquiarritmias pueden clasificarse de manera simple en dos grandes grupos, si son regulares o irregulares y además si son con QRS angosto o con QRS ancho. Las taquiarritmias de complejo angosto derivan de la parte supraventricular, o sea, en la parte atrial, y las taquicardias de complejo ancho deben ser consideradas siempre como ventriculares. Como podemos ver, el diagnóstico diferencial de las taquiarritmias lo podemos ver en este cuadro. Como decía, basándose en si son regulares o irregulares y si son de QRS angosto o QRS ancho. Ya vimos que nuestro electro definitivamente es una taquicardia de complejo angosto y además es regular. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial va a ser entre una taquicardia sinusal, una taquicardia supraventricular o un flúter atrial 2:1 con una conducción regular. De modo que analizándolo, no podemos tener en este electro una taquicardia sinusal debido a que no existen ondas P. Por otro lado, el flúter atrial 2:1, el problema es que en este electro la frecuencia es muy alta y usualmente la reentrada atrial que tiene el flúter ronda los 150 latidos por minuto. Por lo tanto, esa frecuencia alta nos aleja un poco de la posibilidad del flúter. Y además, analizándolo morfológicamente, no tenemos presencia de ondas F. De modo tal que lo que nos queda es que este electro es una taquicardia supraventricular. Como decía, es de complejo angosto y es además regular, como se puede ver de nuevo en el electro. Fisiopatológicamente, la causa más usual de esta arritmia es por un fenómeno de reentrada a través del nodo AB. La taquicardia supraventricular es la causa más importante de palpitaciones en personas con corazones estructuralmente normales. Puede ocurrir de forma espontánea o provocada por ejercicio, consumo de cafeína, alcohol, beta-agonistas como el salbutamol o fármacos simpático-miméticos, incluidas drogas de abuso con este efecto como lo son la cocaína o las anfetaminas. La frecuencia usualmente varía entre 140 y 280 latidos por minuto, es regular y puede cesar de forma espontánea o hasta la instauración de tratamiento médico. Esta condición es usualmente bien tolerada y rara vez amenaza la vida de los pacientes, salvo en aquellos que tienen enfermedad cardíaca preexistente. Bueno, con el diagnóstico claro de taquicardia supraventricular, ¿qué vamos a hacer con la paciente? El manejo de la taquicardia supraventricular paroxística lo podemos dividir en dos escenarios. Uno, si el paciente está inestable o si el paciente está estable. Los criterios de inestabilidad van a ser alteración del estado de la conciencia, dolor torácico, datos clínicos de insuficiencia cardíaca, datos clínicos de shock, hipotensión principalmente.
Si hay datos clínicos de inestabilidad hemodinámica, el tratamiento de elección sin duda es la cardioversión eléctrica. Recordemos que para este procedimiento debemos poner el monitor desfibrilador en modo sincronizado. En caso de que el paciente esté estable desde el punto de vista hemodinámico, como es el caso de nuestra paciente, existen algunas maniobras simples no invasivas que se pueden aplicar para revertir el trastorno del ritmo y así resolver el problema del paciente sin poner ni siquiera una vía periférica. Nos vamos a basar en el artículo publicado en el Lancet en el año 2015 por Applebaum y colaboradores, que se titula Cambios posturales a la maniobra de Valsalva estándar para el tratamiento en emergencias de la taquicardia supraventricular, el estudio REVERT. Hay que tener claro algunos antecedentes. Primero, que la tasa de éxito de la maniobra de Valsalva está reportada en la literatura entre un 5 y un 20% solamente. ¿Qué fue lo que hicieron en este estudio? Es un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado en 10 servicios de emergencias en Inglaterra. Los pacientes que se presentaron con taquicardia supraventricular se dividieron en dos grupos, 1 a 1, aleatorizados a la maniobra de Valsalva estándar y otros a la maniobra de Valsalva modificada. Es importante repasar que la maniobra de Valsalva aumenta el periodo refractario miocárdico al aumentarse la presión intratorácica, con lo cual se estimulan los vasoreceptores y con ello se aumenta el estímulo vagal. Este es el mecanismo fisiopatológico por el cual esta maniobra revierte la taquiarritmia. En este estudio se incluyeron pacientes mayores de 18 años con taquicardia de complejo angosto regular, o sea, QRS menor a 0.12 segundos. Se excluyeron pacientes inestables con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, pacientes con indicación de cardioversión eléctrica inmediata, pacientes con flúter atrial o con fibrilación atrial, pacientes con sospecha de flúter a quienes se les indicó una prueba con adenosina, contraindicación para maniobra de Valsalva, fuera por estenosis aórtica, síndrome coronario agudo reciente, glaucoma o retinopatía, pacientes con inhabilidad para realizar maniobra de Valsalva, pacientes en tercer trimestre de embarazo y pacientes que ya se hubieran incluido en el estudio previamente. La intervención del estudio fue la maniobra de Valsalva modificada. Se les pidió a pacientes que hicieran el esfuerzo con una presión de 40 milímetros de mercurio por 15 segundos por medio de expiración forzada. Al final del esfuerzo se les bajó el respaldar y las piernas se subieron a 45 grados por personal de emergencias. Esta posición se mantuvo por 15 segundos. Luego se volvieron a colocar en posición semisentada por 45 segundos más al tiempo que se realizó el chequeo del ritmo. Esto se comparó con la maniobra de Valsalva estándar, la cual consistió en hacer el mismo esfuerzo por 15 segundos en posición semisentada a 45 grados, con una diferencia de que no hubo cambio de posición y se verificó el ritmo luego de un minuto. Se incluyeron 428 pacientes, por lo que cada grupo fue de 214 pacientes. Un primer grupo con 214 pacientes con la maniobra de Valsalva estándar y un segundo grupo con otros 214 pacientes con la maniobra de Valsalva modificada. En la rama del estudio de la maniobra de Valsalva modificada estándar, 37 pacientes volvieron al ritmo sinusal, para un 17%, mientras que en la rama de la maniobra de Valsalva modificada lo hicieron 93 pacientes, para un 43%. Esto nos da una diferencia absoluta de un 26%. Y quizás lo más importante de todo es que no se reportó ningún evento adverso de seriedad. La conclusión del autor de este estudio fue que en pacientes con taquicardia supraventricular, la maniobra de Valsalva modificada debe ser considerada como tratamiento de rutina en primera línea y que hasta puede ser enseñado a los pacientes para que realicen este tratamiento en sus casas cuando sientan síntomas. Para nuestro medio nos podríamos preguntar, ¿cómo hago para que el paciente haga un esfuerzo de 40 milímetros de mercurio? Bueno, para nuestro bien, se ha visto que la fuerza que debe hacer un paciente para soplar y mover el émbolo de una jeringa ronda esa cifra, por lo que en nuestro medio le podemos dar una jeringa al paciente y que sople lo más fuerte posible a través de ella, por 15 segundos. Luego hacemos el cambio de posición por 15 segundos y volvemos a sentar al paciente por 45 segundos y analizamos el ritmo de nuevo. De modo que volviendo a nuestro caso inicial, recibimos a la paciente, confirmamos el diagnóstico electrocardiográfico, verificamos que no tenga ningún criterio de inestabilidad, le explicamos a la paciente, la mantenemos monitorizada y le aplicamos una maniobra de Valsalva modificada. En caso de ser exitosa, la gran mayoría de los pacientes no necesitan mayores estudios de emergencia y pueden ser referidos para estudios a la consulta externa correspondiente. Simple, ¿verdad? Definitivamente va a ser el paciente el primer sorprendido y agradecido. Entonces, en pacientes que se presentan con taquicardia supraventricular estable, la maniobra de Valsalva modificada debe ser nuestra primera intervención para convertir el ritmo. Esta maniobra es simple, sin costo,
bien tolerada, sin mayores efectos adversos y por ende puede aplicarla sin ningún problema en cualquier lugar de su trabajo. Con esto llegamos al fin de nuestro primer episodio de la experiencia eSIM. Esperamos que la haya sido de utilidad y que genere impacto positivo en la atención de sus pacientes y que juntos generemos cambios en nuestros servicios. Lo invitamos a que participe en nuestros próximos cursos. eSIM Electrocardiografía de Emergencias el próximo domingo 11 de junio y eSIM Módulo de Reanimación el próximo domingo 18 de junio. Para más información visite nuestra página en Facebook eSIM Simulación para Emergencias, donde encontrará toda la información de nuestros cursos, así como los links para los próximos videos. También visítenos en Twitter y en nuestro canal de YouTube. La próxima semana, salve vidas con reconocimiento temprano. Recuerde que la teoría no es suficiente. Bienvenidos a la experiencia eSIM, una nueva forma de aprender.